Hola, hola, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos en esta mañana? Hello, hello. ¿Qué tal están? ¿Qué están? Como hacía el saludo mi estimadísimo Naúl López, que Dios lo tenga en su gloria, en su presencia. Estamos aquí una vez más, una mañana, para poder bendecirles y poder, ¿verdad?, impartir una palabra de bendición para cada uno de los que están hoy estarán viendo esta transmisión o este video por las redes sociales. Mi nombre es el predicador Jonathan Miller, ¿verdad?, desde la ciudad espacial de Houston, Texas, mi país de origen, Honduras, ¿verdad? Nuestra misión en esta mañana es, como dice el tema, es Jesús Dios. ¿Qué es lo que has pensado tú? ¿Qué es lo que te han dicho acerca de ese tema? ¿Siempre has creído los textos que dice Juan 1:1 que el verbo era Jesús? En verdad el texto dice el verbo es Jesús. ¿Qué es lo que te han dicho a ti? ¿Has creído la doctrina trinitaria católica que hemos arrastrado a través de los tiempos? ¿Qué es lo que has estado haciendo? ¿Qué es lo que has estado pensando todo este tiempo como creyente? ¿Tienes 2 dioses? ¿Tienes 3 dioses? ¿Cuántos dioses tienes? ¿A qué religión perteneces? ¿El cristianismo? ¿Cuál es tu adepto? ¿Cuál es tu creencia en esta mañana? Estamos en esta mañana en este podcast que he titulado Arriesgados, pensar y creer. Acompáñame en esta saga en donde descubriremos si Jesucristo es Dios o qué es lo que te han dicho. Acompáñame. Comenzamos. Quiero empezar esta grabación corta, este videoclip corto, presentando a Jesús como Dios o como parte de una Trinidad o de un Dios trino que nos han enseñado a través de los tiempos. En el cristianismo es muy común que nos digan que adoramos una Trinidad: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. 3 personas, 3 dioses o 3 personas en 3 funciones. ¿Cuál es la que tú crees? ¿Qué pensaba Jesús? ¿Qué piensan los apóstoles? Pero no los apóstoles de hoy en día, no. ¿Qué pensaban los apóstoles a los cuales nosotros tenemos que estar edificados? Jesús es Dios, la otra interpretación que muchos no consideran. La mayoría de los cristianos modernos afirman, sin cuestionar, que Jesús es Dios. Pero ¿fue eso realmente lo que nos enseñaron Jesús, los apóstoles y la iglesia primitiva? Hoy vamos a explorar un ángulo un poco discutido: la postura bíblica que sostiene que Jesús no es Dios, sino el Mesías humano enviado por Dios. Estamos de nuevo para seguir hablándote sobre este tema, que pocos líderes se atreven a hablar, pero en este podcast lo hacemos porque no tenemos miembros que perder, no tenemos diezmos que dejar de percibir, no tenemos ofrendas que tenemos que dejar de percibir,
ni mucho menos estar exigiéndote para la paga ni el alquiler de usted. Así que vamos a continuar. Llama a tu familia, llama a tus amigos y dile: hey, ven, te invito a que escuches, pero que analices. No solo que le digas amén a la enseñanza que estoy dando, no solo que digas sí a lo que estoy diciendo, sino que te reto a que pienses, a que medites, a que pongas tu mente, tu razonamiento a pensar, y lo más importante, el Espíritu Santo. ¿Te acuerdas cuando Jesús le dijo a Pedro: ¿quiénes dicen los hombres, o quiénes dicen ustedes que soy yo? Y Pedro muy sabiamente le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús forzó a Pedro a que usara el Espíritu Santo, a que usara la información que tenía en su espíritu. ¿Cuál es la información que tienes tú? ¿Cuál es la información que te han proporcionado hasta el día de hoy en tu iglesia? Si tú ves, Pedro le dijo: tú eres el Cristo. En ningún momento le dijo: tú eres Dios. ¿Ves qué fácil es usar el razonamiento? ¿Ves qué fácil es escuchar lo que dice el maestro y repetirlo? Jesús le dijo a Pedro: usa tu intelecto, usa el conocimiento. Y lo impresionante es que le dice Jesús: esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Ves cómo Dios usa lo que has adquirido como revelación del Padre? Así que, amados, te reto en esta mañana a que uses tu inteligencia, a que uses la información que tienes y a que te confrontes con ella. Lo que Jesús dijo sobre sí mismo, te voy a decir lo que Jesús dijo sobre sí mismo. Aquí presentamos textos donde Jesús habla con Dios. Juan 14:28 dice: mi Padre es mayor que yo. ¿Cómo? Juan 14:28. Mi Padre es mayor que yo. Esto va a entender que Jesús tiene una autoridad por encima de él y que es su Padre. Juan 14:28. Anota los textos porque vamos a estar dando textos no para formar un pretexto, sino para que tú puedas adquirir la información y compararla con lo que te están enseñando. Aquí presentamos los textos para que tú los compares con lo que tú tienes adquirido en tu corazón. ¿Puede alguien o igual decir eso? ¿Puede alguien decir que es Dios y decir que alguien es mayor que él? Entonces significa que no es Dios, porque siempre tenemos una autoridad sobre otro. Y Dios no puede tener a nadie sobre él. Si se considera Dios a Jesús, él no tiene que tener autoridad sobre él. Él tiene a uno que es su Dios y nuestro Padre y su Padre. Juan 17:3, texto devastador para muchas doctrinas, tanto para la unicidad, que dicen que Jesús es Dios, que ellos dicen que Jesús es el Padre, Jesús es el Espíritu Santo y Jesús es el creador en Génesis. Imagínate las locuras que se escuchan ahora. Vamos a meditar en Juan 17:3. Ponte cómodo en tu sillón, siéntate, ve, pon las palomitas porque esto va a estar impresionante.
Aquí estamos de nuevo. No te has movido de tu sillón, no te has movido de tu lugar. Me alegra, porque eso es lo que estoy tratando de hacer. Poner en ti a pensar, a escudriñar. Nos quedamos en Juan 17:3, en donde dice: esta es la vida eterna, Jesús hablando, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien enviaste. ¿Entienden? Así que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Esto es impresionante. No sé si tú estás escuchando la magnitud de las palabras de Jesucristo, el Hijo de Dios, el Mesías, nuestro Rey, nuestro Señor. Él diciendo que hay un único Dios. Yo no sé tú si la palabra único es que hay varios. No. Cuando dice único Dios verdadero, estamos hablando de que Él es el único. No existe otro. El Padre. Aleluya. Vamos a tomar otro texto importante en este estudio, y es en Marcos 10:18, en donde le dicen: ¿por qué me llamas bueno? ¿Se acuerdan de ese texto? ¿Por qué me llamas bueno? Marcos 10:18. En signo de interrogación dijo Jesús. Y él dijo: ninguno es bueno, sino uno, Dios. Wow. Yo creo que era el momento indicado para que Jesús hubiera dicho: ¿por qué me llamas bueno? Solo uno, yo, Dios. Pero él no lo dijo en ese momento. Él dijo: no me llames bueno, porque en ese momento conocía la intención de los que le estaban diciendo así, sino que él reconoció que solo había uno bueno, y ese es el Padre. No tomando en cuenta de que Jesús es malo, no, porque él es bueno, pero estamos hablando en el verdadero simbolismo de eso, sino que hay uno bueno, que es nuestro Padre. Él es el único que tiene pensamientos de bien para nosotros. De ahí nosotros como humanos muchas veces podemos fallar, muchas veces podemos hablar cosas en las cuales nos podamos arrepentir. No que Jesucristo pecó, porque la palabra dice que no hubo mancha en él no pecó. Hablando lo que se entendía bajo el concepto judío de pecar, el concepto hebreo, la cultura, la raíz, no el pensamiento que hoy tenemos, que pecar es ponerse una falda corta, pecar es ponerse un pantalón ajustado para la mujer, o pecar es ponerse pestañas o lápiz labial. Pecar es, llegamos muy profundo, ponerse ropa de marca de diseñador, tantas cosas que le llamamos pecado, fuera del concepto real, espiritual, para cada ser humano. Jesús no se apropia del atributo divino, ¿ven? Perfecto, que le corresponde a Dios únicamente, al único Dios verdadero. Conclusión parcial. Jesús se identifica como enviado, subordinado, distinto al Padre. Vemos siempre cuando Jesús hablaba una diferencia entre Jesús y su Dios, entre Dios y su enviado. Siempre había una diferencia, había una marca. ¿Qué es lo que creían los apóstoles? En Hechos 2:22, Pedro dice: Jesús fue un hombre aprobado por Dios. ¿Cómo? ¿Cómo es esto? Repitamos ese texto. Pedro dice, aquel que le dijo que él era el Cristo, que no le dijo que era Dios. En Hechos más adelante, 2:22, dice: Jesús fue un hombre aprobado por Dios. Aquí vemos uno aprobado por otro, que es su Dios. Impresionante. En 1 Corintios 8:6, Pablo
en sus escritos, en sus cartas, dice: para nosotros hay un solo Dios, el Padre, y un Señor, Jesucristo. Quiero que entiendas que hay una diferencia entre la palabra Señor y el Padre. El ser Señor no significa que sea Dios. La palabra Curios, creo que es. Sí, Curios. Es un adjetivo personal de respeto. Esta palabra Señor se le hablaba a David, se le hablaban a los magistrados, a los jueces, pero no eran dioses. Así que tenemos que saber interpretar la palabra Señor, que se le aplica a Jesucristo, no como Dios, sino como señal de respeto. Aunque muchas veces encontraremos la palabra Señor en el Antiguo Testamento, pero en el contexto lo sabemos que habla del Todopoderoso. Y en el Nuevo Testamento, cuando se habla de Señor, tenemos que saber interpretar y conocer que se habla de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro amado, nuestro gobernador. Acuérdense, cuando en la transfiguración se le puso a Moisés y Elías al par, que se le presentó al mismo Pedro, a Santiago y a Juan. Y lo más importante de esa visión no fue que ellos vinieron del más allá o del más acá o de otros lugares ultratumba, como cree el cristianismo. Una parte, porque hay mucha gente que ya está creyendo lo que es Biblia. Lo más importante de ese momento fue en donde se escuchó aquella voz del cielo que dijo: este es mi hijo, a él oye. Aleluya. Ahí se cambiaba un gobierno, ahí se estaba dando una orden en el cual nosotros hoy tenemos que escuchar a ese hombre maravilloso. Wow, impresionante, que Dios el Padre lo tiene como nuestro gobernador, como nuestro Rey, como nuestro Señor, como nuestro Mesías, como el enviado, como la luz del mundo, como aquel ser que tiene que gobernar en el reino espiritual en el cual tú y yo estamos, si es que estás en el reino de Él. Gloria a Dios. De nuevo, otro texto maravilloso es impresionante en 1 Corintios 8:6, en donde Pablo reconoce que para él hay un único Dios. No dice uno, no dice dos, no dice tres, y no dice solamente Jesús, dice el Padre. Pablo distingue claramente a Dios, Señor, y sin fusionarlos, sin nada de esa locura de que una esencia, que cuando estaba en la tierra carnal, que cuando hablaba de un modo era Dios, hablaba de otro era una locura lo que escuchamos. Pero aquí somos unitarios bíblicos. En 1 Timoteo 2:5 dice: hay un solo Dios y un mediador, Jesucristo hombre. ¿Por qué Pablo trató de hacer énfasis siempre en decir que había un solo Dios? Hay, y dice, hay, no es que habrá un solo Dios. Presente. Hace ese montón de años atrás, en la primera iglesia, la primitiva, en donde nuestro apóstol Pablo dijo que para él había un solo Dios y un mediador. No hay muchos como la Iglesia Universal, sino uno, Jesucristo hombre. Y me hace mención a un hombre. Yo sé que mucha gente lo duele, hermano predicador, pero ¿cómo va a decir que es hombre? Pablo lo reconocía, un hombre, como usted, como yo, que sentía, lloraba, pasaba dificultades, hambre, necesidad, que clamó a su Padre, a su Dios, por una respuesta. Así que es impresionante.
Si Jesús es mediador entre Dios y los hombres, entonces no puede ser él mismo Dios y ni mucho menos otro Dios. El lenguaje hebreo y el Mesías, hay un concepto impresionante. A diferencia de la teología grecorromana y trinitaria posterior en el pensamiento judío, el Mesías era un hombre elegido por Dios. Un hombre elegido por Dios. Un hombre nacido de mujer y de varón. El Mesías era un hombre elegido por Dios, no Dios mismo. El término hijo de Dios era designación de autoridad, no naturaleza divina. ¿Cómo? Repítame eso, hermano, se lo repito. El término hijo de Dios en el concepto hebreo original era y sigue siendo una designación de autoridad, no de naturaleza divina. Ejemplo, Israel también fue llamado hijo de Dios en Éxodo 4:22. En Hechos 17:31, Dios juzgará al mundo por medio del hombre que él designó. ¿Cómo? ¿Está eso escrito ahí? Ah, pero viene la Trinidad y te dicen, no, que es que hombre era cuando hablaba en la tierra, el Dios, porque tenía que nacer en la tierra. Dios hizo hombre. Wow, ¿cómo que Dios se va a hacer hombre? Si la Biblia que dice, ella misma dice que Dios no es hijo de hombre para mentir y arrepentirse. Los atributos de él son cosas diferentes, pero él no es un humano. Dios no es un humano. Jesús sí fue, era y es un humano. Cuando se empezó la idea de que Jesús era Dios, la doctrina de la Trinidad no aparece explícitamente en la Biblia. Repito, la doctrina trinitaria no aparece explícitamente en la Biblia. Tenemos que hacer una construcción teológica para poder encajar la Trinidad. ¿Y qué decir de la unicidad? Tenemos que ignorar muchos textos, tomarlos literales cuando no son literales, y construcción teológica y mucho más, negar textos para ser unicidad. En el Concilio de Nicea en el año 325 fue donde se oficializó teológicamente la divinidad plena del Hijo. En un concilio se unieron muchos sacerdotes para llegar ahí. ¿Qué significa, hermanos? Entonces, con esta enseñanza, lo exaltas en su rol bíblico. Nosotros lo exaltamos en el rol bíblico a Jesús. ¿Cómo? Mesías, como enviado, como Hijo de Dios, Rey del reino, mediador, Salvador y Señor. Escuchen bien lo que nosotros hacemos. No reducimos a Jesús al negar que es Dios, sino que hacemos su exaltación bíblica de cómo estaba escrito para él y cómo lo dejó, haciéndolo Mesías, enviado, Hijo de Dios, Rey del reino en el cual estamos, porque muchos esperan el reino milenial de 1000 años solamente para decir de que Jesús está reinando. No, nosotros no esperaremos 1000 años. Para mí Jesús está reinando ya. Pablo lo dijo en 2 de Corintios, creo que 20 por ahí. 2 de Corintios 15, 20, por ahí está el texto, en donde Pablo dijo de que es preciso que el reino, hasta que ponga a todos sus enemigos debajo de la planta de su pie, y luego entrará el reino al Dios y Padre. Es
preciso que Él reine. Él está reinando. Aleluya. Hermanos, no estoy aquí para decirte qué creer, sino para darte una invitación. No creas porque te lo dijeron. Creen porque lo investigaste. Así que, si te han dicho que Jesús es Dios, porque lo escuchaste o porque lo has investigado. Este podcast arriesgado el nombre, te invita a confrontar tu verdad. Y como digo, la verdad no tiene que ser confrontada. Así que, mis amados, tengan feliz tarde, feliz mañana, feliz noche, donde quiera que me estén viendo, ¿verdad? Recuerden de que la vida eterna es conocer al Padre. Aleluya. Así que Dios me lo bendiga.